Buenas a todos, mi nombre es Cándido, soy profesor universitario y en este video me gustaría enseñarte cómo preparar tus exámenes universitarios. Bueno, en los videos anteriores que tengo de cómo organizar tus estudios universitarios y cómo sobrevivir en la universidad, te explico un poco cómo tiene que ser, ya sea tanto tu actitud en la propia universidad, así como tu actitud sobre los estudios de la misma. Ahora, me gustaría en esta serie de videos explicarte un paso más de cómo preparar tus exámenes que necesitas para poder terminar la universidad. A ver, entonces, el primer tip que te voy a dar es que necesitas organizar tu calendario y hacer un cronograma. Bien, necesitas agarrarte un Excel o descargarte un calendario o tener algo y hacer un cronograma de estudios que sea, en primer lugar, realista, ¿bien? Porque hay muchos estudiantes que a veces se ponen y dicen, no, yo voy a hacer 3 materias a la misma vez que hago otras 5 de otro tema y no sé qué, no. ¿Bien? ¿Se entiende? A veces vienen con las ridiculeces y te dicen que quieren hacer un montón de cosas o quiero estudiar todo este temario de integrales hasta no sé qué o quiero estudiar todos estos libros esta semana. No, vamos de a poco. Tiene que ser, como digo, realista. Y además que contenga lo más importante. Por eso es fundamental, por ejemplo, que vos, si podés, te armes un cronograma diciendo yo voy a ver estos temas de tal a tal fecha, de tal a tal fecha, de tal a tal fecha. Bien, pero es importante que tengas noción de tus propias capacidades. ¿Por qué? Porque si vos sos una persona que es una materia que te recomplicó, que te cuesta estudiar, incluso si sos una persona, en primer lugar, que te cuesta estudiar, ¿bien? Si a vos ya te cuesta estudiar, no te fue bien en la materia y encima te complicó la materia, tenés que decir, ok, lo más probable es que no apunte a estudiar todo, sino que tengo que apuntar a estudiar al menos un 80%. Acordate que vos para pasar un examen no necesitas apuntar al 100%. Con apuntar al 80%, más o menos vas a llegar a los 50, 60. ¿Bien? Entonces, para eso está bueno que vos te agarres, si es posible, todos los exámenes anteriores que tengas a tu disposición, y va a sonar un poco obsesivo, pero que hagas una lista de los temas que se dieron en cada uno de esos exámenes, veas cuántos se repiten y veas más o menos la proporción de temas. Cuáles son los temas que siempre preguntan, cuáles son los temas que a veces preguntan, cuáles son los temas que casi nunca preguntan o que preguntaron así tipo de forma aleatoria y que veas entonces cuál es el tema más importante. Bien. El segundo tip que te quiero dar es que es importante que hagas un esquema de los estudios y te ordenes lógicamente en el contenido. O sea, necesitas agarrar tipo todo lo que estudiaste en la materia y hacer un índice, como en un libro, un índice global, y haciendo ese índice vas a saber, tenés que hacer las conexiones lógicas de por qué este tema se relaciona con este, en la medida en la que sea posible, porque hay veces que hay cursos que están partidos en 2 o en 3 partes disconexas, pero es importante que en las partes conexas conozcas qué se relaciona con qué, cómo, de qué forma, por qué esta parte que estoy aprendiendo en el curso se relaciona con la siguiente. Esos nexos va a hacer que el curso gane vida. Si vos solo te vas aprendiendo esto, esto y no el nexo que los conecta, entonces vas a terminar memorizándotelo, pero no vas a terminar entendiendo. Bien. Un tercer tip que te doy es que si podés elegir, no sobrecargarte. O sea, porque hay veces que hay universidades que te permiten elegir, por ejemplo, acá en Uruguay, en la universidad pública te permite elegir qué materias querés dar en los periodos de exámenes que hay. Pero hay ciertas universidades que no te lo permiten. Hay ciertas universidades que das la materia y tenés que ahora dar el examen. No te dejan elegir. Pero si vos podés elegir, entonces lo más importante es que no te sobrecargues. Bien, he visto y he conocido estudiantes que por elegir dar 4 materias en vez de dar 2, han estudiado mal para las 4, no han dado o han perdido esos exámenes y si hubiesen elegido 2 de forma inteligente los hubiese aprobado. Ahí es donde entra el dicho que es más vale, ¿no? Un pájaro en mano que 1000 volando.
Bien, entonces, unos criterios interesantes sobre esto es que al inicio de la carrera siempre es más fácil dar muchos exámenes. Entonces, si estás en los primeros 2 años o en el primer año, probablemente 4 o 5 materias en un periodo de examen sea algo bastante viable. Pero conforme vayas avanzando el tercer o cuarto año de tu carrera, ya las materias son como más pesadas, son como más densas. Entonces, a veces dar 3 materias ya en un periodo ya es difícil. ¿Bien? Y como criterio me gustaría decirte de que planifiques la distancia entre un examen y otro, si puedes elegir, de la siguiente forma. Pensá que si vos tenés facilidad, ya sea para el tema o para la materia o en tu propia capacidad intelectual, sos una persona bastante capaz, más o menos dependiendo del área, ¿no? Acá depende mucho del área de estudio. Por ejemplo, si sos de exactas, tipo matemática, ingeniería, etc., generalmente unas 2 semanas, 3, te da el tiempo. Y con 4 o 5 más, si te cuesta, te da el tiempo. ¿Bien? Ahora, si ya sos de humanidades, tipo filosofía, historia, psicología, derecho, ya ahí generalmente las materias son mucho más pesadas y densas y requieren a veces meses de preparación. ¿Bien? Por ejemplo, mi esposa, que estudió Derecho, es abogada, la materia que todos los estudiantes de Derecho, al menos acá en Uruguay, coméntenme los estudiantes de Derecho, que les complica es Derecho Internacional. Y es una materia que la preparan con varios meses de anticipación. ¿Bien? Entonces, si sos de esas carreras, recordá que tenés que ir preparándote. Bien, y luego voy a ir a hablar de eso, o sea, porque en un tip de cómo ir preparándote incluso antes. Un tip más que me gustaría dar también es que armes grupos de estudio. Los grupos de estudio son importantes, pero tampoco hay que abusar. Bien, porque hay gente que le gusta hacer grupos de estudio y reunirse todos los días o cada 3 días o 2 días o solo estudian en el grupo de estudio. No. El grupo de estudio no puede ser la norma, sino que tiene que ser un auxilio. Bien, es como ese whey protein que te tomás después del entrenamiento. Es como esas vitaminas extra. No puede ser lo principal. Lo principal tiene que ser momentos de estudio, vos a solas, reflexionando y estudiando. Luego que vos estudiaste un tema, ahí sí, júntense el grupo de estudio a solucionarse las dudas entre ustedes. Porque lo que termina ocurriendo es que si se juntan un grupo de estudio y no estudiaron previamente, no van a hacer nada. Lo que termina ocurriendo es que terminan charlando de la vida, de chusmerío, de toda la vida y nadie hace nada. Entonces, mi recomendación, estudiate, por ejemplo, no sé, tenés que dar historia de la literatura grecorromana, por inventar algo. Bien, estudiate primero historia, literatura grecorromana, hacete tus resúmenes, todo el grupo de estudio una vez a la semana, no sé, nos vemos el viernes a las 7 de la tarde en mi casa. Ok, vienen todos, ya estudiaron, si yo no entendí por qué tal persona hizo esto. Ah, y ahí uno responde, ¿se entiende? Ahí se vuelve dinámico. Bien, por eso digo, usarlo también para plantear dudas y también para lo siguiente. Si el examen, como a veces ocurre, es oral, tiene un componente oral de pasar enfrente a los profesores, dar una explicación, entonces es muy bueno ese grupo de estudio no solo para resolver dudas, sino también para preparar el examen oral o preparar una presentación o lo que tengas que hacer. También es importante, si tenés que preparar un examen oral, hacer un esquema, ¿bien? Y esto para todo el examen, para oral y no oral, pero hacer un esquema en el examen oral de qué es lo que tenés que ir hablando, ¿bien? Así como estoy haciendo ahora con este video, por ejemplo. Yo tengo acá anotado en la computadora un esquemita de cosas que estoy comentando y me voy acordando y ahí voy hablando de forma más fluida, ¿bien? Memorizar es muy importante también, tener en la memoria. Por eso es importante el orden lógico, como te decía. Si vos entendés el orden lógico y el nexo causal de las cosas, la memoria funciona mucho mejor, porque la memoria no es memorizarte el texto entero, cada palabra, como si fueses un actor. La memoria es acordarte de los nexos causales, de los principios y de aquello, cómo se deriva, cómo se relacionan. Y ahí uno se va a acordar de todo. Penúltimo tip. Si te da el tiempo, profundiza. No estudies solo lo que va para el examen, sino que si te da el tiempo y te da la capacidad, apunta más que para el examen. Bien, por eso en otros videos te recomiendo tener, además de un estudio universitario, una vida de estudio. Bien, como puedes ver en unos videos que voy a dejar acá, puedes tener una vida de estudio. Por eso te digo que es importante el hábito de lectura, como tengo en otro video en este canal. Entonces,
Si te parece bien, anda ese video del hábito de lectura cuando termine este video, donde te explico la importancia de tener un hábito de lectura de libros clásicos, y te recomiendo que en ese tiempo de profundizar podés usar muchos tiempos, que hay algunos que son medio graciosos, pero que son útiles. Por ejemplo, podés usar los viajes. Si usás, no sé, ómnibus, metro subterráneo, si usás tren, si usás algún tipo de viaje que te tarda 30 minutos llegar a algún lugar, usa ese tiempo para profundizar en tus estudios universitarios. Yo lo he usado. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba para una materia que estaba estudiando los contenidos, mientras iba en el ómnibus o me trasladaba o incluso caminaba, porque eso ya es un superpoder mío, tengo una capacidad de caminar y leer a la vez, no, la gente no entiende, yo voy caminando y cuando voy a cruzar la calle paro así, pero es un tema mío ese ya. Pero lo que digo es, si podés estudiar en los entretiempos, yo agarraba, por ejemplo, un libro sobre el mismo tema, pero los libros que son generalmente más profundos que solo las notas del curso. Entonces iba leyendo, iba profundizando, miraba más cosas del mismo tema. Y eso te ayuda porque una vez que vos entendés más en profundidad, ves la opinión de otra persona que no es tu profesor, ves otra forma de explicar el mismo tema, otra forma de argumentar las mismas cosas, terminás realmente entendiendo todo con una profundidad tanto más grande que si te preguntan en el examen algo vas a saber responder de 1000 maneras distintas. Y por último, antes de empezar, mi último tip es que empezar lo antes posible a preparar el examen. Empezar incluso desde el inicio de la materia. Pensá que vos iniciás la materia ya con esa mentalidad de que te tenés que preparar para el examen. ¿Pero de qué forma? Cultivando un hábito de estudios y de lectura, como tengo en estos videos que te dejo en la recomendación, o podés entrar a mi canal y verlos. Y por eso es la importancia de tener un horario de estudios frecuentes en tu día a día, donde vas profundizando en la materia, donde vas profundizando en otras cosas, pero también en esa materia en específico, para que cuando llegues y termines el curso ya estés preparado para el examen. Entonces, empezá a preparar tu examen desde el inicio de la materia, de a poco. Bien, entonces, nada, este es el video. Espero que te sirva. Comentame qué te pareció, si ya los aplicás estas recomendaciones. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.